Bienvenidos a su nuevo programa Mosaico Guatemalteco. Nuestro invitado anfitrión de hoy es el señor Sergio Cruz, quien nos hablará de la historia de la fotografía en general. Bienvenido, don Sergio. Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir este tema que en lo particular me apasiona. Al mismo tiempo, pues quiero agradecer al licenciado Axel García por darnos la oportunidad de estar en estas bellas instalaciones de un lugar icónico del Centro Histórico de Guatemala, como lo es Café Calabria, en la Sexta Avenida 189 de la zona 1. Bueno, pues bien, vamos a platicar. Estamos en un mes donde se celebra una de las invenciones que con el tiempo ha tomado bastante auge. Hoy vamos a hablar específicamente de la historia de la fotografía en Guatemala. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que es la fotografía. El 19 de agosto de 1839 se da a conocer en París, se hace del dominio público, se da a conocer públicamente la invención de la fotografía. Se tiene en algunos documentos de que ya la fotografía ya había tenido algunos indicios anteriormente, pero hasta en 1839 se da a conocer, o sea, antes no se conocía, por eso es de que se toma como fecha de la invención el 19 de agosto. Luis Daguerre es el que hace público esta noticia en París y que posteriormente pues va agarrando auge y llega a todo el mundo. 10 años después de haber dado a conocer esta invención, en París se habían vendido ya alrededor de 100.000 daguerrotipos. Esto quiere decir que habían ya 100.000 parisenses con su propio daguerrotipo. El daguerrotipo era una fotografía plasmada en metal a través de soluciones químicas, siendo una de las principales el nitrato de plata. También las empresas que se dedicaron a hacer cámaras fotográficas pues también vieron que era un negocio bastante rentable, exacto, y entonces ya 10 años después pues ya habían bastantes cámaras fotográficas, más que todo en Europa, ¿verdad? Lógicamente este invento pues trascendió fronteras y Guatemala pues no estaba exenta de esta innovación tecnológica. Se considera que la fotografía llegó a Guatemala aproximadamente a mediados de la década de 1840. ¿Por qué se tiene considerado esa fecha? Porque probablemente hay fotografías más antiguas, pero como no están datadas, no están fechadas, es muy difícil de aventurarse y decir, no, la fotografía vino aquí en 1839 o 1841. La primera fotografía que aparece fechada es de mediados de 1840. Entonces, desde esa época se considera que la fotografía llegó a Guatemala. La fotografía ha tenido injerencia dentro de nuestra historia. La primera es en el aspecto económico. También está el aspecto social, el aspecto político y el aspecto religioso. Y
también ya podemos agregar el fotoperiodismo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a platicar un poco sobre el aspecto social. Los fotógrafos radicados aquí en Guatemala, que tuvieron sus sedes en la capital, en Antigua Guatemala y en Quetzaltenango, estaban pendientes de las influencias de Europa. Tal es el caso de Yas, que es un fotógrafo que inicialmente empezó en la capital, pero luego se trasladó a Antigua Guatemala, y de Antigua Guatemala pues hizo su hogar. Él se consideraba guatemalteco, de hecho adoptó la religión católica aquí en Guatemala. Entonces él estaba pendiente de todos los cambios que se daban en Europa. Especialmente él estaba más enfocado a los cambios que se daban en Asia. Y eso lo podemos ver en las fotografías de él, donde la influencia asiática es bastante fuerte. Las decoraciones con cañas de bambú o algunos detalles asiáticos, ¿verdad? Y también estaba Alberto Valdearellano, un fotógrafo radicado aquí en la ciudad capital, que también estaba pendiente de todos los cambios que había en fotografía en Europa. La influencia de él fue bien, como les dijera, bien radicada en París. O sea, él tenía muchos elementos en su estudio fotográfico y en sí, en todo su estudio, detalles parisenses, ¿verdad? Tenía un toilet de mujeres y de hombres exquisitamente decorado con ilusiones y todo precioso, y el estudio fotográfico de igual manera, ¿verdad? Entonces las influencias se daban a partir de lo que sucedía en Europa. Lógicamente no como ahora, no, digamos, hoy había una innovación en Francia y ese mismo día o al día siguiente ya lo conocíamos, ¿no? Teníamos que esperar un tiempo para que llegara exactamente para conocerse, ¿verdad? Entonces Guatemala se valió mucho de este tipo de fotografía en el aspecto social para registrarse, digamos, los grupos familiares, las fotos de estudio de personajes, de familias, de indígenas. Y aquí cabe mencionar también a Emilio Verbrugger, que es un fotógrafo alemán que también se radicó aquí en Guatemala. Él se hizo muy famoso a finales del siglo XIX, principios del XX, con las famosas tarjetas de visita, que eran unas fotografías tamaño de 6 centímetros por 8 centímetros. Estas tarjetas a nivel mundial se utilizaban como algo de buen gusto. Por ejemplo, uno llegaba a visitar a un amigo o a un familiar, uno acostumbraba a dejarle regalada una fotografía. Era la moda de la época, ¿verdad? Pero a nivel internacional, estas tarjetas servían para conocer las etnias de determinados países. Y entonces Emilio Verbrugger retrató a muchos indígenas que luego conocieron en Europa, ¿sí? Cómo era su fisonomía, en fin, para estudios antropológicos, ¿verdad? Entonces esto vino a ayudar bastante. La fotografía social, pues además de hacer los estudios las fotografías, en estudios también se hacían en exteriores, digamos para cubrir algún evento, una boda, en fin. Entonces ahí es donde deja su huella la fotografía social cuando llega a Guatemala. Luego tenemos el aspecto económico. En el aspecto económico, digamos, el mejor ejemplo que tenemos es lo de Edward Muybridge, un fotógrafo que vino a hacer un trabajo a Guatemala y a Centroamérica. Fue contratado por una compañía de ferrocarriles de Estados Unidos porque ellos habían hecho todo lo que era el ferrocarril del norte, que atravesaba hasta Panamá. Entonces, ellos lo que querían era que en Europa conocieran cómo era todo este territorio.
Entonces Edmund Munrich hizo todo este trabajo de fotografía y ayudó bastante para que mucha gente emigrara, más que todo a Guatemala, porque Edmund Munrich definía a Guatemala como el paraíso terrenal, por su clima, por su tierra, por su cultura, en fin. Entonces, y el claro ejemplo lo tenemos con los alemanes, que migraron muchos alemanes para hacer fincas cafetaleras, exactamente. Entonces vemos cómo la fotografía también influye en el desarrollo económico del país. Y este desarrollo, específicamente del café, hace y posiciona a Guatemala en un lugar a nivel mundial. De hecho, todavía es reconocido el café de Guatemala, ¿verdad? Entonces, la fotografía en ese sentido ayudó a la economía. Dejó registrado el ingreso del ferrocarril, dejó registrado el primer automóvil que vino a Guatemala, el primer avión que vino a Guatemala, en fin. Entonces, y hasta la fecha pues todavía se sigue recurriendo a la fotografía para conocer el desarrollo de nuestro país. En el aspecto político también vamos a ver cómo se registraron momentos históricos del país. Aquí probablemente los más emblemáticos fueron Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico. Manuel Estrada Cabrera porque él quería dejar, por su propio ego, quería dejar plasmado, y de hecho es un libro que se llamaba Guatemala, el libro azul de 1915, en donde está bien enriquecido visualmente con fotografías, pero porque él quería satisfacer su ego, ¿no? O sea, sí dio a conocer Guatemala y vieron el desarrollo, pero estaba muy plasmado el ego de él porque se basaba, opinaba en base a toda la obra que él había hecho en el país, ¿verdad? Para que se le aplaudiera o qué sé yo. Pero es un libro que hasta la fecha es un documento bastante importante porque 2 años después, el terremoto de 1917 y el del 18, pues desaparece mucha arquitectura que había y que ya había quedado plasmado en ese libro, ¿verdad? Entonces, históricamente es un buen libro. Y Jorge Ubico a su estilo muy napoleónico, él le gustaba mucho ser retratado. De hecho, hasta la década, o a principios del siglo XX, el presidente más retratado había sido Jorge Ubico. Él tenía los mejores fotógrafos dentro de su equipo, tenía el mejor laboratorio de fotografía de Latinoamérica, con lo último en tecnología. Y bueno, también todo ese trabajo que se hizo, pues también documentó históricamente a nuestro país. En el tiempo de Estrada Cabrera se tiene documentado, por ejemplo, un fusilamiento detalladamente desde que le leen la sentencia al que es fusilado hasta cuando ya está tirado en el suelo. Entonces son aspectos políticos que quedaron registrados. Y aquí ya vemos la vinculación entonces que hay posteriormente, ya en la década de 1940, después de la Segunda Guerra Mundial. El fotoperiodismo nos informa de lo que está sucediendo fuera de Guatemala. Entonces el fotoperiodismo también viene a ser otro aliado para Guatemala. Por ejemplo, la Revolución del 44, si no se hubiera hecho exactamente o documentado periodísticamente, se hubiera conocido esa situación solo en Guatemala, pero no, como se hizo periodísticamente, trascendió fronteras y muchos países se enteraron de esto, ¿verdad? De la Revolución del 44. Entonces el fotoperiodismo, pues, de igual manera ha influenciado mucho también en el desarrollo de nuestro país. Bien o mal, pero ha influenciado. Y por último, y no menos importante, la fotografía religiosa, el aspecto religioso. Guatemala, un país, cuando llega la fotografía aquí, me decía el licenciado Miguel Álvarez, de que la población estaba casi en un 99.9 católica aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, la veneración y el respeto a las imágenes era tal que
cuando viene la fotografía, sino hasta finales de 1800 se empiezan a ver registros fotográficos de imágenes, porque era tal el respeto que no cualquiera entraba a una iglesia a tomarle fotografía. Exacto. Y es Juan José Yas el que se encarga de hacer esto. Él de alguna manera llega, como les había dicho, él adopta aquí la religión católica. Él llega a meterse tanto dentro de la iglesia que consigue permiso y empieza a registrar imágenes religiosas de la antigua Guatemala. Entonces ahí vemos las primeras fotografías de imágenes religiosas. Ya en 1900, principios de 1900, ya también Alberto Valdeavellano también ya empieza a hacer trabajo de estudio de fotografías, y así va pasando el tiempo sin haber tanto, porque recordemos el respeto que se le tenía a las iglesias, si va a tomar una fotografía, como que no, ¿verdad? Entonces, pero al llegar a la década de 1950, Kodak lanza al mercado una cámara bastante barata y fácil de manejar, y entonces empieza a haber un mercado bastante grande, mucha gente adquirió las cámaras, y entonces eso hace un boom en la fotografía, y ya vamos a encontrar más registros fotográficos a partir de 1950 hasta nuestros días, ¿verdad? De hecho, algunas hermandades católicas buscan mucha documentación de 1950 para atrás, hay, pero muy poco, ¿verdad? Entonces, ya pues, en 1960 hay otro boom también en la fotografía, ya se inventa la fotografía de color directo, y entonces es una novedad, y la gente también puede a hacer bastante archivo de fotografía, específicamente de la religiosa, aunque sobre todos los niveles, exacto, pero aquí hablando de lo religioso ya vamos a encontrar también bastante fotografía de color a partir de 1960, y es así entonces como la fotografía tiene que ver mucho en el desarrollo de nuestro país, socialmente, políticamente, económicamente, religiosamente, periodísticamente, y a la larga todo este trabajo que hicieron fotógrafos sirve para investigadores, para arquitectos, historiadores, en fin, e inclusive hasta para los propios estudiantes. Bueno, muchas gracias por este pincelazo por la historia, porque realmente sabemos que tiene demasiados detalles, acontecimientos históricos muy importantes que fueron no solo de un día, sino fueron un proceso que se fueron documentando a través de la fotografía también. Exacto. Vamos a un corte y volvemos. Estamos de vuelta. Ahora vamos a pasar a una temática pregunta-respuesta, don Sergio, para hacerlo perfecto. Un poco más dinámico. ¿Nos puede decir cuál es su percepción del cambio de fotografía monocromática a fotografía a color? Ok, esto es bien interesante porque siempre el ser humano está con aquella inquietud, hablemos de la fotografía en blanco y negro, de cómo se miraría a colores o cómo se vería a colores. O sea, el hombre, el ser humano siempre con las inquietudes del caso, pero hablando de la fotografía, me imagino que han de haber estado con esa incógnita, y esta fotografía en blanco y negro, cómo se miraría, o qué sé yo, la ropa, la piel, la vegetación, dependiendo de dónde la hayan tomado. Entonces se quedaba en la imaginación. Conforme fue pasando el tiempo, una técnica muy bien elaborada que se llamaba iluminación, que era realmente unos artistas que, partiendo de tener la fotografía en blanco y negro, la convertían a color a base de óleo. ¿Sí? Esa es la técnica de iluminación, darle color a una fotografía de blanco y negro. Y aquí quiero recalcar algo, bueno, no lo dije en el segmento pasado, cuando se da a conocer el proceso de la fotografía,
muchos pintores, y entre ellos muchos pintores consolidados de la época, dejaron, y esto lo describe la revista Life, en una investigación de la fotografía, que dice que muchos pintores dejaron sus estudios, sus paletas de colores y sus pinceles por ir al cuarto oscuro. ¿Esto qué quiere decir? De que los primeros fotógrafos fueron artistas, eran artistas, ¿verdad? Entonces, de hecho, la fotografía se sigue considerando como un arte. Hubo una época que se consideró como vamos a ver, el octavo arte, ¿verdad? La fotografía pura, tal cual, realmente es un arte, ¿verdad? Entonces, quería hacer referencia de esto porque vienen estos iluminadores y hacen ese trabajo. Yo me imagino que lo han de tener en sus hogares alguna fotografía que está como pintada a colores. Esas son la técnica de iluminación. Todo esto se hacía antes de la década de 1960. Pero como era una técnica muy bonita, se siguió haciendo, ¿verdad? Hasta inclusive ya entrada la era digital, todavía habían iluminadores que hacían el trabajo. Aquí en Guatemala existieron iluminadores muy buenos, inclusive traían mucho trabajo de México y aquí lo hacían. Entonces se da esa transición después de que el ser humano ve de que sí puede convertirlo. Pues me imagino ya expertos vienen y valiéndose de la tecnología de la época, pues crean películas, químicos y papel fotográfico que pueda representar los colores directos, ¿verdad? Entonces, esta transición, de alguna manera, la gente se había preparado con las fotografías iluminadas, pero al ver ya el trabajo final de ver un color ya directo, pues me imagino que ha de haber sido una gran novedad, ¿verdad? Y es por eso que en la década de 1960 se incrementa mucho la fotografía, por ese morbo que se creó la gente de ver a sus familiares a color, ¿verdad? Exacto. También tenemos otra transición importante en lo que es la historia de la fotografía, el cambio de lo análogo a lo digital. A lo digital, exacto. También. ¿Qué Aquí, nos puede platicar al respecto? Aquí lo voy a platicar de una manera personal, yo cómo lo viví, ¿verdad? Cuando yo empecé a ver fotografía digital, era como ver fotografía en 3D. O sea, yo así me lo imaginaba, o sea, la calidad de las fotografías muy bien, los colores muy buenos. Entonces, la verdad me impactó mucho cuando vi los primeros trabajos digitales. Y no digamos las cámaras donde yo miraba la imagen de lo que tomaba. Entonces, la verdad es un cambio y como tal, uno tiene que aceptarlo. Bueno, en mi caso, aceptarlo y darle el mejor uso, ¿verdad? Aprovechar. Sí, fue una transición bastante difícil para muchos fotógrafos, para estudios fotográficos más que todo, que trabajaban con este tipo de cámaras, que eran las cámaras de estudio, ¿verdad? O con la cámara 135 o la cámara 120 para hacer fotografías de estudio. Y ya eran fotógrafos que más o menos andaban por los 50, 60 años, que no quisieron entrar a la tecnología y empezaron a cerrar estudios. De hecho, hay una investigación que dice que solo en el centro histórico habían alrededor de 68 o 70 estudios fotográficos en el centro histórico. Y cuando entra lo digital y cuando están ya bien introducidos, habían alrededor de unos 8 estudios fotográficos, ¿verdad? Entonces eso nos habla de que mucha gente no quiso aceptar el cambio. Exacto, y muchos económicamente, pues por supuesto que afectó a muchas personas que dependían del ingreso de un estudio fotográfico.
Entonces, la transición para bien, pues excelente. Uno tiene que estar con la tecnología y quien no está con la tecnología en esta época se queda. Exacto. Ahora, hablando de experiencias personales nuevamente, respecto a el trabajo fotográfico elaborado en cámaras análogas a cámaras digitales, ¿cuál es su favorito? Vamos a ver. La cámara análoga, usando distintos formatos de película, hablemos de 135 o 120, que es lo más popular, dependiendo de la calidad de la sensibilidad de la luz, o conocido como ASA, y también dependiendo del aparato fotográfico, que tenga buenos objetivos, que sean bien luminosos, vamos a obtener una calidad de fotografía exquisita. La verdad, en lo análogo se obtienen fotografías muy buenas, y el grano que da la fotografía análoga es tan romántica e inigualable que en determinados momentos supera a la digital. La digital, ¿qué tenemos en la digital? Tenemos prontitud, tenemos una postproducción que nos hace mejorar la imagen, mientras que en análoga, la que tomamos, ahí nos vamos, ¿verdad? Entonces, la análoga también va a determinar a un fotógrafo como profesional, ¿verdad? Porque con un clic tiene que obtener un buen resultado. En la digital tampoco quiero decir de que sea un mal fotógrafo, pero tiene más posibilidades quien manipula la cámara, ya no la repito, ¿verdad? Entonces va a la fotografía análoga, va a demostrar la sensibilidad del fotógrafo, tanto humana como artística, ¿verdad? Entonces yo creo que cada una tiene su importancia. Yo, de hecho, cuando cubro eventos, siempre llevo de mi cámara digital y llevo cámara análoga. Siempre trabajo los dos formatos, y de ahí pues ya saco lo mejor, que es lo que le entrego a los clientes. Pero en mi caso, las dos son buenas sabiéndolas utilizar. Ahora, en experiencias personales respecto a fotografías, ¿cuál ha sido algún momento que le haya impactado positivamente en su vida? ¿Algún resultado que usted haya dicho, este es el recuerdo que yo quiero trascender y legarlo de generación en generación? No quiero caer en el aspecto de vanidad, pero yo he cubierto tanto que tengo muchas fotografías que me han satisfecho como fotógrafo, ¿verdad? Tomemos en cuenta de que, y lo acabo de publicar recientemente en una de mis redes sociales, de que una de las reglas de oro de la fotografía es presentar una fotografía que no lleve ningún texto, ¿verdad? Sino que hable por sí mismo. Eso es, digamos, lo más esencial de la fotografía. Presentar una fotografía que se exprese por sí sola. Exactamente. Entonces, en ese renglón, como le digo, no por caer en vanidad ni nada de eso, tengo varias fotografías que me dejaron satisfecho en ese sentido, ¿verdad? Y mi mejor fotografía probablemente es la que voy a hacer mañana. O sea, para mí ahorita todavía no tengo la mejor fotografía, tengo que seguir trabajando en ella. Claro, pues sabemos que el momento captado por el lente de una fotografía es único y es irrepetible, ¿verdad? Eso se hace mucho énfasis en la fotografía. Ahora, ¿alguna captura que usted haya realizado que le haya impactado de manera negativa y que a la fecha usted diga, estuve en el momento preciso, en un momento no muy agradable? Sí, como propietario de Fotorex, y que nos conocen, estoy en el corazón del centro histórico. Y es sí, digamos, mi posición o mi ubicación me ha ayudado mucho para documentar manifestaciones públicas.
Y en esas manifestaciones he documentado también una gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, la caminata de indígenas que se hizo, creo que hace 2 años. Le tomé fotografías a unos indígenas que se sentaron, que venían caminando por no sé cuántos días y no sé cuántos kilómetros, y llegaron al Congreso de la República, y le tomé fotografías a los pies ensangrentados de estos señores y mujeres. Entonces hay fotografías que crudamente nos demuestran o nos presentan la realidad de nuestro país, ¿verdad? Entonces, sí, esa es una de tantas, porque la verdad, fotografía urbana también, tanto que se ve con la gente indigente, con la gente que tiene algún vicio, en fin, se ve tanto, y que gracias a Dios he tenido la cámara en su momento para documentarlo. El año pasado probablemente, por lo atípico que vivimos y por la realidad que estamos viviendo de la pandemia, me ayudó mucho para documentar la situación de desempleo y hambre de la gente. Mucha gente que se vio beneficiada con proyectos que se les daba la comida, gente que se había quedado sin empleo, ver a familias completas, los padres con 3, 4, 5 hijos, gente de la tercera edad, ver esas expresiones, ojos con lágrimas, aquella satisfacción de los niños de agarrar un bocado de comida porque probablemente era el único tiempo del día. Entonces todo eso, pues yo tuve la dicha de documentarlo, y tengo un archivo muy, muy importante, que volvemos a caer, la cruda realidad de nuestro país. Y bueno, eso ya sería otro tema, ¿verdad? Hablando de política, pero bueno, son los resultados de, no sé, de tantas cosas que suceden en nuestro país, no de ahora, sino que de siempre. Entonces, el año pasado me sirvió mucho para documentar y tener ese lado negativo, como bien me lo decía usted. Muchas gracias. Vamos a una pausa nuevamente y volvemos. Estamos de vuelta nuevamente. ¿Nos puede explicar más o menos cómo era que estaban conformados los estudios fotográficos para hacer un trabajo? Excelente, muy buena pregunta. Me voy a referir, antes de llegar a los últimos tiempos de los laboratorios fotográficos, el poner o conformar un estudio fotográfico al principio acá era bastante oneroso, ¿verdad? O sea, no cualquiera podía poner un estudio fotográfico. Hablemos específicamente de A.G. Valdeavellano. Él, con su estudio siglo XX, antes se llamaba siglo XIX, luego siglo XX, él puso la instalación y puso todo lo que se necesitaba para un laboratorio fotográfico. Pero había muchos que querían saber de fotografía. No querían saber, querían dedicarse a la fotografía, pero por lo oneroso no podían poner un libro. Entonces él contrataba a todos estos llamados aprendices y trabajaban para él les enseñaba y trabajaban para Valdeavellano. ¿Cómo estaba conformado un estudio fotográfico? Inicialmente había un toilet o salita de espera muy al estilo europeo, en donde el cliente a retratarse pues esperaba su turno. Luego pues había un lugar donde se peinaban, se arreglaban. Se acostumbraba que en los estudios fotográficos siempre existían corbatas, sacos, inclusive hasta lentes, hasta anteojos, ¿verdad? Entonces ahí estaban a la disposición y se arreglaban. Entonces ya pasaban al estudio fotográfico. En el estudio fotográfico, pues como le decía, este es un ejemplo de las cámaras que se usaban en el estudio fotográfico. Se utilizaban con chasis y con película plana, con su iluminación correspondiente. Todo era con bombillos, ya sea luz amarilla
o la luz que se conocía como fotoflux, ¿verdad? Que daba un tono azul. Entonces eso en la fotografía blanco y negro pues da un bonito contraste, un bonito efecto, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era el estudio fotográfico, se tomaba la fotografía, luego se pasaba al área de revelado, donde se revelaba la placa, que así se le llamaba el negativo, que posteriormente era el negativo, que ya tenía la imagen. Después de después de revelar el negativo, pues pasaba su proceso de lavado. El lavado era algo importantísimo, tanto en los negativos como en las fotografías, porque si no se hacía un buen lavado, más que todo en las fotografías, con el tiempo y con la exposición a la luz natural o artificial, iban perdiendo fuerza las fotografías y se empezaban a poner amarillas o cafés, es lo que conocemos ahora como sepia, ¿verdad? El tono sepia. No es porque el fotógrafo viniera y antojadizamente quisiera darle ese color, no. Lo que pasa es que es por la oxidación de la plata que da ese efecto, al no haber un buen lavado de fotografía. Bueno, entonces ya pasábamos del lavado y luego viene el secado negativo y luego venía el retoque, lo que en la actualidad se hace en Photoshop, ¿verdad? Retocar las fotografías. Entonces ahí se retocaba con lápices especiales y con un aceite especial que por ahí lo traje. Y se eliminaban las famosas líneas de expresión o arrobas, se eliminaban una manchita y luego ya se pasaba a la impresión, ¿verdad? Ya todo esto, ya estamos hablando del área de laboratorio del estudio fotográfico. Entonces ya se venía con la impresión, se imprimían las fotografías, ya sea para cédula o para pasaporte, para carnet, en fin, y ya se volvía a repetir el proceso, ¿verdad? Después de imprimirlas, a revelarlas, a lavarlas y a secarlas y luego cortarlas y ponerlas en sobre. De igual manera se hacía con los rollos de película. Para los rollos de película sí, digamos, era más estricto la oscuridad en el cuarto, ¿verdad? Porque la película es mucho más sensible a la luz. Entonces ahí era así muy, ¿cómo le explicara? Muy drástico los laboratoristas, que no tuvieran ninguna sola entrada de luz del cuarto. Entonces ahí lo que hacían era que metían la película en unos recipientes especiales, lo sellaban y con un timer, pues dependiendo del asa, se le daba el tiempo revelado. Después de revelar, de pasarlo del químico revelado, lo pasaban al químico fijado, y ya que se fijaba la imagen, pues ya se podían encender luces y sacarlo y a lavarlo nuevamente. Ya que se tenía el rollo de película, ya se iba al área de impresión, donde estaban las ampliadoras. Como habían varios formatos de película, se utilizaba una ampliadora para 35 milímetros, una para 120 milímetros y para la de 110. Entonces en las ampliadoras, que es un aparato similar a ese o es de esos, ahí se metía el negativo y la imagen caía sobre una superficie, y ahí uno la enfocaba. Ya que estaba a foco, le ponía un filtro rojo, que es el que tiene ahí abajo, ahí arriba, ese filtro rojo. Entonces el filtro rojo no dejaba que la luz pasara directamente al papel. Entonces ya se ponía el papel, se quitaba el vidriecito rojo y ya se imprimía, se le daba su tiempo de impresión y ya otra vez el proceso de meterlo en el revelador, en el fijador y el lavado, ¿verdad? Y ese era el proceso de revelado en un estudio fotográfico. Fotografías que usted se tomaba hoy y se las entregaba en 8 o 10 días, ¿verdad? O sea, estaba siempre aquella inquietud de cómo había quedado el trabajo final. Versus ahora de que en minutos le entregan su fotografía. Antes se pedía mucha calidad y por eso era que se trabajaba tanto y había varias personas, digamos, trabajando en una sola fotografía. Hoy no, una persona se la toma, la mete a un programa, la recorta y ya la imprime. Y ya estuvo. La gente en la actualidad, por el ritmo de vida que tenemos, ya la gente no busca calidad, sino que rapidez, ¿verdad? La calidad
ha caído. Sí. Cabe mencionar, y es muy importante lo que usted dijo, todo el proceso de fijación y que lleva el proceso en sí del revelado, pues yo creo que los detalles que cuidaban mucho era también hacer algo perdurable, ¿verdad? Que la inversión que tenían las personas que solicitaban una fotografía, pues fuera algo que perdurara para siempre. Y aquí vemos algunas muestras. Qué interesante eso, porque digamos acá tengo fotografías de más de 100 años y se nota la calidad. Por ejemplo, aquí todavía vemos el blanco y negro, aquí ya vemos que se está oxidando la fotografía, en fin, y la nitidez de los detalles es muy bueno. Y aquí queremos agradecerle al licenciado Axel García por proporcionarnos estas fotografías que son parte del archivo de él también, en donde vamos a tener un claro ejemplo de las fotografías iluminadas. Una fotografía muy, muy peculiar, que son de ladinos vestidos de indígenas, ¿verdad? Que también quedó también registrado en la fotografía, especialmente el 12 de Guadalupe, ¿verdad? El 12 de diciembre. Y vemos esta técnica también de una fotografía plasmada o pegada aquí en un plato metálico. Entonces, gracias al licenciado García por prestarnos estas fotografías y así poder visualizar más que forman parte de la historia de la fotografía y del proceso, de los procesos. Pero aquí lo importante es de que forma parte del archivo de Café Personal, Calabria, ¿verdad? Y le repito, está ubicado en la Sexta Avenida 89 de la zona 1, centro histórico de la ciudad, un lugar icónico. Yo creo que más adelante o en otro programa van a hablar de, van a conocer ya los rinconcitos tan románticos y especiales que tiene este lugar. Así es. Le agradecemos, don Sergio, realmente el trabajo de documentar la historia de la fotografía, y ahora nos gustaría tocar el tema de los estudios fotográficos y de algunos fotógrafos de renombre aquí en Guatemala específicamente. Perfecto, ya con esto pues vamos finalizando. Yo me di a la tarea de hacer esta investigación porque cuando empieza la carrera de Ciencias de la Comunicación, muchos jóvenes llegaron a Fotorex a preguntarme si yo tenía algo sobre la historia de la fotografía en Guatemala. Pues yo les decía, vayan a la biblioteca o en la hemeroteca, puede ser que ahí encuentren, y me decían que no. Y no encontraba. Entonces me di a la tarea de hacer este ensayo de la historia de la fotografía, y ahí tuve la oportunidad de poder encontrar algunos nombres y poder saber de algunos estudios fotográficos. Son una gran cantidad, pero aquí sí me van a disculpar, voy a leer algunos porque son tantos, ¿verdad? No los voy a dar todos, pero para tener una referencia. Les había comentado del súbdito japonés Juan José Yas, que vino a Guatemala y se radicó en Antigua Guatemala. José Domingo Noriega, que era sobrino de Yas, ¿sí? Y él se hizo cargo del estudio de Yas en Antigua Guatemala también. Estaba Emilio Ferbrugge, fotógrafo de imágenes étnicas, fue de quien les hablé de las fotografías de visita, que él dio a conocer a los aborígenes de nuestro país en el extranjero, sí. Está Alberto Valdeavellano y su estudio siglo XX. Para mí, uno de los mejores fotógrafos que ha tenido Guatemala, Valdeavellano. Carente de tecnología, hacía unas fotografías, unas composiciones de fotografía excelentes. Si a mí me preguntaran qué es un fotógrafo en este momento, Valdeavellano. Para mí, y aparte de eso, es guatemalteco, ¿no? Entonces, para mí, muy respetable el trabajo de... Está Edward Mumrich, que vino a hacer el trabajo de documentar el territorio centroamericano, especialmente de Guatemala. También está la familia Taracena, que registró mucho sobre conflictos sociales de 1910 a 1950, además de su gran trabajo de documentación de los terremotos del 17 y 18. Eichenberg, fotógrafo del álbum Alcaín, que se encuentra en Europa también, que tiene bastante fotografía de Guatemala. En estudios fotográficos podemos hablar del estudio de Pichot y Zanotti, los fotógrafos extranjeros también que se radicaron aquí en Guatemala. Ellos estuvieron en Quetzaltenango. Foto Ansco,
Foto Einstein, Foto Arte, Foto Wiener, Foto Europa, Foto Sittler. También había otro fotógrafo que hizo mucha fotografía urbana, conocido como el Indio. Él hacía mucha fotografía, nunca se supo el nombre de él, solo su seudónimo, el Indio. Dentro de sus saberes hay mucha fotografía rural y urbana. Don Beto Serra y su famoso estudio fotográfico, el Canche Serra. La verdad tenía un eslogan muy importante en los niños, donde decía: nos encanta retratar niños. Tuve la oportunidad de verlo trabajar, un gran fotógrafo también. Estaba Foto Leica, que cabe mencionar que fue donde mi papá inició su carrera de fotógrafo. Foto Bolívar, otro gran estudio fotográfico en la avenida Bolívar. También ahí trabajó mi papá. Luego mi papá funda Foto Rex. Estaba Foto Ankerman, Manny Muñoz y su estudio fotográfico Muñoz. Cabe mencionar que Manny Muñoz era el jefe de fotógrafos de Corte Rico. Él, un gran fotógrafo. ¿Qué decir de Diego Molina, María Cristina Oribe, Daniel Chauché, un francés radicado en Guatemala, ella es guatemalteco, Michel Denbourg, Roberto Galvez, descendiente del fundador de Foto Europa. Dentro de los fotógrafos actuales, pues, vamos a hablar de Carlos Sebastián, un gran fotógrafo periodístico, muy bueno. Rita Villanueva, que ha tenido una trascendencia a nivel internacional. En fin, gracias a Dios, y en la actualidad que hay una gran cantidad de fotógrafos, ¿verdad?, que están haciendo un muy buen trabajo. Bueno, Sergio, realmente agradecemos su tiempo, agradecemos también el espacio brindado muy amablemente por Café Calabria y su propietario, el licenciado Axel García. Y les hacemos la más cordial invitación a no perderse y a buscarlos en las redes sociales. ¿Nos puede indicar cuáles son las suyas, don Sergio, para que lo puedan ubicar fácilmente nuestros televidentes? Claro, pueden ver parte de mi trabajo en Instagram, que aparezco como Sergio Cruz, Fotografía GT. En Facebook estoy como Sergio Cruz Fotógrafo, en Facebook, sí. Y en mi Facebook personal, que también está para todos ustedes, Sergio Cruz Fotorex. De acuerdo. Muy amable y cordialmente invitado para un próximo programa con otros de los temas muy enriquecedores que usted siempre nos comparte amablemente. Este es su espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio otorgado. Los invitamos para que nos vean la próxima semana con nuestro nuevo tema por Mosaico Guatemalteco. Gracias.